Listo. Pues bueno, justamente empezamos con la clase pasada, vimos las medidas de correlación de rango. Entonces, una de las cosas que íbamos a estar pidiendo era justamente que íbamos a tener una muestra bivariada. Esta muestra bivariada le íbamos a hacer una longitud n, en la cual íbamos a tener que la primera entrada iba a ser correspondiente a x, y, que son elementos de la primera muestra, y y son elementos de la segunda muestra. Entonces, esto, cuando hacíamos una medida de correlación de rango, una de las cosas que íbamos a estar pidiendo es que las medidas tuvieran valores circulando desde -1 a 1, ¿no? Entonces aquí vamos a tener evidencia clara de que si teníamos un valor muy cercano a 1, íbamos a tener que teníamos una correlación o una correlación positiva, es decir, valores pareados de y o valores grandes de x iban a conllevar a valores y de x, ¿no? El leído contrario, si teníamos valores negativos de x, vamos a tener valores negativos de y. Entonces eso, aquí está una correlación positiva. Cuando era una correlación de -1, nos llevaba a una correlación negativa, es decir, si x aumenta, y va a disminuir en prácticamente la misma proporción. Al mismo contrario, si x disminuye, y aumenta, ¿no? Es decir, llevaban una correlación negativa. Y si la correlación es igual a 0, nos iba a conllevar a que justamente no iban a estar correlacionados. Entonces se podía asumir que la muestra era independiente o eran valores independientes entre sí, mutuamente independientes, ¿no? Entonces esto es algo que vimos en la clase pasada. Uno de los ejemplos más clásicos que vimos fue la correlación de Pearson. La correlación de Pearson ya es algo con lo que hemos trabajado en varios cursos anteriores. Entonces, aquí lo que iba a hacer era una manera de estandarizar la covarianza, de tal manera que ahora íbamos a estar calculando cada una de sus desviaciones y vamos a tener justamente una estandarización de la covarianza, en la cual, si teníamos que la covarianza era 1, cumplía con los requisitos que se habían mencionado anteriormente, ¿no? Entonces, esto ya lo habíamos visto anteriormente. Entonces, si queríamos hacer una prueba de hipótesis de qué tan cercano podíamos estar de 0, íbamos a llegar a que necesitábamos encontrar a T1, a T2, o de lo contrario, ejecutar el problema de T1, ¿no? Otro de los problemas que íbamos a estar trabajando, íbamos a trabajar con dos datos en específico. En este caso es la de la base bancaria. Entonces aquí lo que habíamos visto es que íbamos a ver si realmente el capital ejercido y la prima ejercida de los trabajadores cuando se les otorgó un préstamo era realmente independiente entre sí, ¿no? Eso es lo que íbamos a estar probando en un primer momento. Y lo que hicimos aquí fue simplemente leer los datos, imprimir los resultados, cuáles son los primeros 15 resultados, y aquí ejecutamos la correlación de Pearson, ¿no? Ejecutamos la correlación de Pearson, que es .core.test, capital más prima, indicamos que queríamos el método de Pearson, y nos daba que la correlación era de 0.94, una correlación muy alta, por lo que nos iba a llevar a conllevar a rechazar la prueba de hipótesis, ¿no? Teníamos valores o una correlación muy cercana a 1, por lo que teníamos evidencia más que suficiente, al menos con un 99% de confianza, para rechazar la prueba, ¿no? Si se rechaza la prueba, se decía que los datos no eran mutuamente independientes. Entonces aquí también tenemos una correlación muy alta, es una correlación de 0.94. Cuando teníamos una correlación tan alta, se podía asumir que justamente eh, el préstamo que ejercían los trabajadores era muy relacionado con la prima que pagaba. Es decir, si era un préstamo mayor, la prima que debía de pagar el trabajador obviamente era mayor. Si el préstamo era menor, entonces la prima era menor, ¿no? Entonces, esto lo sacamos gracias a esta correlación, que esta correlación es muy grande. Es cierto que ha de haber casos en los cuales una prima o un préstamo muy alto no va a conllevar una prima tan alta, sino fue porque un acuerdo que hicieron entre la institución bancaria y el trabajador, por ejemplo. Entonces, aquí realmente hay casos en los que no, pero en teoría la mayoría de los datos parecieran que sí se cumple esta relación, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos una correlación muy alta. Después de ahí vimos la Rode-Spearman. La Rode-Spearman es otro método. Entonces, aquí lo que usábamos la Rode-Spearman era justamente relacionar o hacer la misma prueba de la correlación de Pearson,
pero en vez de usar las XY o las YI, que son los valores muestrales que realmente estamos observando en las muestras, lo que íbamos a estar usando aquí eran los rangos. Entonces teníamos que íbamos a sustituir los rangos para sustituir el valor de XY, ¿no? Entonces aquí hacíamos una serie de analogías en los cuales de esta fórmula de puras rangos llegaban justamente a una fórmula un poco más equilibrada, que era alrededor de 1 menos 6t entre n por n cuadrado menos 1, ¿no? Donde t era justamente la diferencia de los rangos. Entonces, esto es a donde llegamos la clase pasada, ¿no? Déjenme aceptar a algunos que todavía están ingresando. Entonces, aquí llegamos la clase pasada, ¿no? Llegamos a esta ecuación, a esta fórmula, y esa era la forma de calcular los rangos. Realmente lo que estamos haciendo aquí de fondo es una correlación de Pearson, pero en el fondo, en vez de usar las X y las Y, que son los valores que realmente estamos observando, usamos los rangos, ¿no? Entonces, podemos trabajar realmente con esta fórmula de que tenemos acá. Realmente hay una serie de pasos un poco más elaborados, pero podemos usar este, que es un método un poco más sencillo, ¿no? Entonces aquí vamos a tener todas las pruebas posibles, ¿no? Teníamos que la prueba de hipótesis son que son mutuamente independientes, es decir, que ρ es igual a 0, versus la hipótesis alternativa, ¿no? Que ρ sea diferente que 0. Si es ρ diferente que 0, entonces tenemos evidencia que tenemos una correlación positiva o una correlación negativa. Cuando tenemos la prueba de una cola, se muestra que justamente las pruebas son dependientes, pero ahora en vez de estar usando esto, vamos a ver que realmente la hipótesis alternativa va a ser que la correlación es mayor que 0. Es decir, estamos probando que existe realmente una relación positiva entre una variable explicativa Y y una variable X, ¿no? Y luego tenemos la prueba de una cola. La prueba de otra cola, pero por el otro lado, vamos a tener que igual son mutuamente independientes, pero ahora vamos a tener que la hipótesis alternativa que vamos a estar probando es que ρ es menor que 0. Entonces, cuando es menor que 0, estamos deseando aquí probar que justamente las correlaciones son negativas. Si las correlaciones son negativas, entonces estamos demostrando prácticamente, al menos con un nivel de significancia alfa, que valores muy altos de X van a estar pareados con valores muy pequeños de Y. Entonces, eso es realmente lo que vamos a estar probando a través de estas tres diferentes colas. Entonces, para la cola 1, la vamos a ver que se rechaza H0 cuando ρ es menor que W alfa entre 2 o ρ es mayor que ρ1 menos alfa entre 2. A comparación de, por ejemplo, la distribución de la correlación de Pearson, habíamos demostrado o habíamos visto que la correlación de Pearson sigue una distribución T-student con n-2 grados de libertad. En el caso de la correlación de Pearson, de la Rode-Spearman, y como lo vamos a ver más adelante, la tau de Kendall, estos no siguen una determinada distribución, sino que son aproximados numéricamente. Entonces, es por eso que sus valores suelen salir de tablas. Entonces, tanto W alfa entre 2 y W alfa 1 menos alfa van a salir de tablas. Entonces, aquí, ¿qué es lo que estamos diciendo? Si deseamos probar que ρ es igual a 0 versus que ρ es diferente que 0, entonces valores que están muy cercanos a la media nos va a tener evidencia que realmente no se rechaza, ¿no? Que hay en una región de aceptación, pero valores que se encuentran muy alejados por la izquierda o valores que se encuentran muy alejados por la derecha nos va a implicar que justamente tenemos una correlación positiva o negativa. Si nos vamos por la izquierda, vamos a tener un valor muy cercano a -1, por lo tanto tenemos una correlación negativa, y si nos vamos muy por la derecha, vamos a tener una correlación positiva. Es decir, vamos a estar viendo que si X aumenta, Y va a aumentar prácticamente en la misma proporción. Entonces, los valores intermedios nos indican que justamente son valores que caen en una región de aceptación, y por lo tanto no hay evidencia suficiente para rechazar. Ahora, para probar la hipótesis B, entonces estamos deseando probar que justamente la hipótesis alternativa es que son mutuamente independientes o tenemos una correlación negativa, ¿no? Entonces, como dice aquí, si ρ es mayor que 0, entonces valores que se encuentran muy alejados por la derecha, o vamos a implicar que tenemos una correlación positiva.
Entonces, valores que se acerquen mucho a 1, pues obviamente tenemos evidencia suficiente para rechazar la prueba porque estamos asumiendo que realmente tenemos una correlación positiva, ¿no? Dado que nuestra hipótesis es que tenemos una correlación negativa o que son valores mutuamente independientes, entonces es por eso que se rechaza. La siguiente hipótesis alternativa que vamos a estar probando es que ρ sea menor que 0, es decir, tenemos una correlación negativa. Entonces, como esta es nuestra hipótesis alternativa, los valores muy cercanos a -1 nos van a implicar que se rechazan. Entonces, aquí tenemos justamente las regiones de rechazo. Como les había dicho, DWP es el enésimo cuantil de la distribución de ρ. Esta no sale intuitivamente, pero sale de tablas. Déjenme, les muestro las notas. Acá, justamente aquí las tengo. Entonces tenemos aquí la correlación de Spearman. Déjenme aceptar a alguien que está ingresando. Entonces aquí tenemos la tabla de cuartiles de la ρ de Spearman. Esta tabla viene al final de sus notas. Y entonces aquí vamos a estar visualizando cuáles son los valores que vamos a estar ejecutando, ¿no? En este caso vamos a ver que hay una serie de valores y al final vamos a ver que ahorita lo vamos a hacer en un ejercicio práctico cómo es que se sacan, pero realmente depende del tamaño de la muestra y el tamaño de significancia que vamos a estar tomando, ¿no? Entonces, hay una consideración importante y es que justamente hay muchas veces que en vez de utilizar a la ρ de Spearman o la ecuación que teníamos anteriormente, como se muestra a continuación, entonces una de las consecuencias que podemos estar usando es justamente simplificar si es que no hay muchos empates. Cuando decimos que no hay muchos empates, quiere decir que no hay elementos que se repiten muchas veces. Por ejemplo, aquí, déjenme les muestro. Por ejemplo, 9.5, tenemos 6.10 y 6.10. Esto lo vamos a conocer como empates porque son valores que se repiten en la muestra, ¿no? En este caso tenemos muy pocos empates, entonces en vez de utilizar toda la ecuación que vimos anteriormente, la de Ross de 1 menos 6t entre n por n menos 2, pues podemos usar justamente a la variable t, ¿no? Donde t es justamente la suma de los rangos. Entonces, si no hay muchos empates, podemos usar fácilmente esta ecuación, lo cual nos va a simplificar los cálculos. Realmente, si ustedes quieren trabajar con si es que no hay muchos empates o trabajar con la manera más explícita, realmente no habría problema. Siempre y cuando siempre lo usemos cuando no haya muchos empates, ¿no? Entonces, si no hay muchos empates, podemos usar esta y vamos a tener que prácticamente las regiones van a ser la misma, ¿no? Entonces, tenemos que T se va a rechazar cuando T sea menor que W alfa entre 2 o cuando T sea mayor que W alfa entre 2, ¿no? Ser valores muy alejados tanto por la izquierda como por la derecha. Vamos a ver rechazar B si T es menor que W entre W alfa o T es mayor que omega 1 menos alfa, ¿no? Aquí no sé por qué no se ejecutó bien la fórmula de late, pero en teoría debería ser T sea mayor que un nivel omega con 1 menos alfa. Entonces, esa prácticamente es la prueba de la correlación de rango, ¿no? Entonces, ¿cómo se ejecuta? Simplemente es muy sencillo. Aquí lo que vamos a estar haciendo es justamente encontrar el rango, ¿no? Entonces tenemos el rango de X. Dentro del rango de X vamos a seleccionar los valores o vamos a estar enumerando de menor a mayor los valores que vamos a estar obteniendo. Por ejemplo, en la variable X, el valor más pequeño va a ser 5.3. En este 5.3 le vamos a asignar el rango 1, porque es el primer elemento que se muestra en la tabla o en los datos. El segundo elemento o el rango 2 se lo vamos a poner al segundo valor. Es decir, el segundo valor después de 5.3 es 5.4. Entonces, por eso le asignamos el rango 2, el rango 3, que es el subsecuente, el rango 4. El rango 4 vamos a ver que va a corresponder a 5.6. Pero aquí vamos a tener muchos empates. Tenemos 5.6, 5.6, 5.6, ¿no? Entonces, el rango 4 no se puede asignar. El rango 5 no se puede asignar porque también es un 5.6 repetido. Y el rango
6 tampoco se puede asignar porque hay otro valor repetido. Entonces el único valor que nos puede seguir es el rango 7, ¿no? El rango 7 es 5.7, que es el siguiente valor después de 5.6, y este le asignamos el rango 7. Pero ahora, ¿qué pasa con estos valores que se encuentran en intermedio? Simplemente se saca el punto medio del rango anterior más el rango siguiente, ¿no? Entonces el rango anterior es el rango 3 y el rango subsecuente es el rango 7. Entonces, ¿cuál es el valor intermedio? Pues es el rango 5. Entonces, a este le asignamos rango 5 y rango 5, ¿no? Porque son valores repetidos y es por eso que los asignamos de esta manera. El rango 7 es el valor subsecuente y así sucesivamente, ¿no? Si vamos a ver que aquí hay otro empate, y este lo vamos a estar asignando, ¿no? Entonces, este va a ser para el rango de X. Para el rango de Y vamos a hacer lo mismo, ¿no? Vamos a ver que realmente no tenemos valor más pequeño. El valor más pequeño es 3.20. Es decir, el rango 1 no lo podemos asignar porque no hay ningún elemento pequeño que sea idéntico. Entonces, el rango intermedio no existe, ¿no? El rango 1 no existe. El rango 2 no existe porque también es un valor repetido. Y el rango 3 ya existe, que es justamente 3.3, que es el siguiente rango más cercano, ¿no? Entonces, este rango está entre 3 y 0, ¿no? Entonces, el valor intermedio de 0 y 3 es 1.5 y es por eso que se le asigna al primer rango 1.5. Aquí tenemos un empate y por eso asignamos el rango 1.5. Luego no vamos a tener el rango 4, no vamos a tener el rango 4, 5 y 6, entonces hasta el 7. Entonces por eso es que otra vez buscamos el punto intermedio y se lo asignamos. Y así vamos a ir subsecuentemente, así como lo habíamos hecho en la anterior, ¿no? Entonces una vez que tenemos los rangos, necesitamos sacar T, que T, como lo habíamos visto anteriormente, iba a ser justamente el elemento que nos interesa, ya sea que no haya muchos empates o si haya muchos empates, siempre vamos a tener que calcular T, que T es la suma de los rangos, es la suma de las diferencias de los rangos, ¿no? Entonces aquí restamos el rango de X, restamos el rango de Y, lo restamos, sacamos el cuadrado y lo sumamos, ¿no? Entonces esto es lo que nos va a corresponder. Entonces aquí lo que hacemos es justamente sacar el rango 12 menos 11.5 y esto lo elevamos al cuadrado, que es nuestro primer elemento, ¿no? Para nuestra siguiente suma va a ser 9.5 menos 11.5 al cuadrado. Entonces, aquí tenemos el siguiente rango y el último rango que vamos a estar sumando, o la siguiente diferencia, si vamos a ir uno por uno, machándolos, y al finalmente vamos a tener que 5 menos 1.5 al cuadrado, ¿no? Entonces, si ejecutamos esto, nos va a dar que el resultado es 115. Este 115 lo vamos a sustituir en la fórmula que tenemos anteriormente, que es un 1 menos 6t entre n por n menos n cuadrada menos 1. Entonces, aquí corresponde, ¿no? Esto es la fórmula. Aquí ponemos 1 menos 6, que es de la fórmula, 15, que es el valor de t. Y aquí vamos a recordar que tenemos, en teoría hay 24 datos, ¿no? Pero tenemos una muestra bivariada. Entonces, el tamaño de esta muestra bivariable que engloba, en cada entrada engloba cada uno de los rangos, es un tamaño de 12. Entonces, es por eso que escribimos aquí 12 y no 24, ¿no? Porque 12 es el tamaño real de la muestra bivariada. Es cierto que si tomamos puntualmente el tamaño de la muestra de X, el tamaño de la muestra de Y, vamos a tener 24, pero como tenemos justamente la muestra bivariada, entonces el tamaño de muestra va a estar en 12, ¿no? Entonces, al tener el tamaño de la muestra bivariada en 12, vamos a ver que ROD es igual a 59. Entonces ya tenemos, ¿no? Entonces aquí lo que realmente vamos a estar probando es la prueba de dos colas, es decir, vamos a estar rechazando que ρ es igual a 0 versus ρ no es diferente que 0, ¿no? Entonces nuestra región de rechazo va a estar delimitada justamente con ρ que sea menor o igual a W alfa entre 2 o ρ sea mayor que W1 menos alfa entre 2, ¿no? Entonces aquí lo primer cuantil que deseamos probar es justamente probar a ver si se cumple o no se cumple, ¿no? Entonces aquí tenemos que, me les muestro, ρ es igual a 59, entonces queremos realizar la prueba a un 95% de confianza, entonces el intervalo que nos interesa es ver si ρ es menor que W alfa entre 2, ¿no?
Entonces, lo que necesitamos encontrar es justamente, como vamos a hacer una alfa del 95%, W alfa entre 2 va a corresponder a un nivel de confianza o el cuantil 0.025. Este cuantil vamos a ver que tenemos un tamaño de muestra de 12, entonces el cuantil va a estar delimitado justamente por 0.587, ¿no? Este es el tamaño que vamos a estar haciendo probar. Entonces aquí vamos a ver que justamente Rho va a ser más pequeño que W alfa entre 2, ¿no? W alfa 0.25. Entonces, como Rho está muy alejado por la izquierda respecto al este cuantil, vamos a asumir que se va a rechazar la prueba, ¿no? Entonces, como ya caemos en una región de rechazo, se rechaza la prueba y vamos a ver que justamente con un nivel de confianza del 95% vamos a poder rechazar la hipótesis. Entonces vamos a tener evidencia que realmente tenemos valores muy emparejados, ¿no? Si aumenta, vamos a tener valores muy emparejados, ahorita vamos a ver realmente cuáles son estos, pero tenemos que tener una correlación o positiva o una correlación negativa, ¿no? Eso es prácticamente lo que hemos demostrado. Vamos a ver que no son mutuamente independientes, pero sí existe una cierta correlación. Entonces, ¿cómo hacemos este ejercicio? Simplemente ponemos los valores X, aquí son los que se muestran aquí en este vector, que es X, es la variable que vamos a estar llamando, lo vamos a igualar y aquí vamos a escribir un vector. Este vector va a ser la serie de valores que tenemos. Para Y vamos a tener de igual manera un vector con las series de los valores que tenemos. Aquí vamos a estar agregando en un data frame, vamos a estar agregando una base de datos que la vamos a llamar estudiantes. Y aquí vamos a tener que justamente la primera columna queremos a las X, que son el valor que nos interesaba primero. Para el siguiente valor vamos a ponerle la variable Y. Luego vamos a cambiarle los nombres, que aquí le vamos a poner Gamat y acá le vamos a poner GP para nombrar cada una de estas categorías. Aquí vamos a indicar cuáles son los rangos, el nombre de las renglones. Y esto lo vamos a convertir en un as.table, ¿no? Que va a estar contabilizando cuál es el número de elementos entre cada tabla. Y ya simplemente elaboramos la función cortes y vamos a estar verificando que justamente los valores que vamos a estar viendo va a ser que aquí vamos a anotar la variable X, aquí vamos a anotar la variable Y, vamos a indicar que queremos el método de Spearman, queremos probar que la alternativa sea mayor o igual y aquí vamos a poner que sea una hipótesis exacta, ¿no? Entonces, nuestro p-value que vamos a estar obteniendo va a ser que es igual a 0.02. Con esta hipótesis, con un 95% de confianza, la rechazamos. Entonces, como se rechaza, se tiene evidencia suficiente para asumir que la prueba no es mutuamente independiente entre sí. Vamos a ver que su Rho es igual a 0.59, es una Rho muy alta, y es por eso que teóricamente es más que evidente que se va a rechazar la prueba porque esta correlación es muy alta, es muy cercano a 6, entonces prácticamente tenemos evidencia que existe una correlación positiva entre los datos. Otra de las características que vamos a estar usando es realizar la prueba de Spearman, pero ahora para nuestro ejercicio de la base de datos bancarias, ¿no? Tenemos que justamente deseábamos probar que el capital ejercido y la prima ejercida eran mutuamente independientes, ¿no? Eso era lo que íbamos a estar haciendo probar. Aquí indicamos capital, indicamos prima, indicamos que queremos el método de Spearman y que queremos un p-value que es una distribución exacta, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a estar verificando es que nuestro p-value va a ser muy, muy pequeño. Es decir, con un 99.999% de confianza se va a rechazar la prueba de hipótesis. Entonces, vamos a ver que realmente nuestra hipótesis alternativa va a ser verdadera. Entonces, Rho no es igual a 0. Como Rho no es igual a 0, vamos a verificar cuál es el valor Rho. El valor Rho es 0.92, es decir, es un valor muy cercano a 1. Entonces, como es un valor muy cercano a 1, prácticamente con cualquier nivel de confianza se va a rechazar y vamos a ver que justamente existe una correlación positiva, ¿no?
Entonces, esto es lo que ya hemos visto. Préstamos mayores van a implicar primas a pagar mayores, ¿no? Primas, Omar, ¿sí? ¿puedes explicar esta última parte de la prueba otra vez, por favor? De esta última prueba del capital. Sí. Pues sí, justamente aquí la función que vamos a usar va a ser la core.test. Esta prueba tiene incorporada todas las pruebas de correlación de rango. En este caso ya lo usamos el de Pearson, ya vamos a usar el de Spearman ahorita. Entonces el primer parámetro realmente es indiferente cómo pongamos el orden, porque vamos a hacer justamente las diferencias al cuadrado. Entonces aquí vamos a poner capital y vamos a poner prima, ¿no? Que son las variables que realmente son de nuestro interés. Aquí vamos a indicar el método. En este caso es el método de Spearman, ¿no? Vamos a ver que justamente si verificamos la prueba de Pearson, simplemente indicábamos el método de Pearson y nos daba la característica, ¿no? Ahorita vamos a ver, por ejemplo, en Kendall, simplemente se pone Kendall y nos da justamente la correlación, y esto es porque justamente la función precargada en R de core.test ya viene incorporada con todas estas pruebas de rango. Entonces ya tenemos capital, tenemos prima, ya indicamos que el método que vamos a usar va a ser el método de Spearman y que queremos un p-value exacto, ¿no? Un p-value exacto es para que nos haga numéricamente la distribución y con esto lo vaya equilibrando y sea un poco más exacto que usar valores ya estipulados, ¿no? A comparación, por ejemplo, las notas no es un método exacto porque solamente hay una serie de valores para determinada distribución, ¿no? Entonces, ese no es continuo, entonces aquí lo que hace R es simular a través de un modelo numérico la distribución real de los datos y lo aproxima, ¿no? Entonces este método resulta ser un poco más exacto que utilizar el método de tablas. Entonces aquí ya nos va a indicar que nos va a estar indicando nuestro valor, aquí nos va a indicar que vamos a realizar la correlación de Spearman y aquí vamos a tener que una serie de valores, ese va a ser el cuantil que realmente nos interesa, pero el que realmente nos va a interesar es el p-value, ¿no? El p-value nos va a indicar que es va a ser menor que 2.26, 2.2, ¿no? Entonces este p-value es demasiado pequeño. Es 0.0 con 15 ceros, 16, ¿no? Entonces este es un valor sumamente pequeño y al ser un valor sumamente pequeño, prácticamente con cualquier nivel de confianza se va a rechazar, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente el nivel de confianza es 1 menos alfa. Entonces, alfa, que es el nivel de significancia, va a resultar que es igual a 0.01, ¿no? Si es del 99% de confianza, alfa es igual a 0.01. Entonces, esto siempre se va a cumplir para todas las distribuciones. Si p-value va a ser menor que alfa, se rechaza la prueba. Entonces, este p-value es menor que alfa, con nivel 0.01. Entonces, se va a rechazar con al menos con 99% de confianza y nos va a dar como resultado que justamente que es verdadera, que ρ no es igual a 0. Como ρ no es igual a 0, existe una correlación. No sabemos qué tipo de correlación, pero existe una correlación, ya sea positiva o una correlación negativa. Entonces, esto es prácticamente lo que demostramos, pero aquí la función nos da una serie de ventajas de que nos da cuál es el valor ρ. El valor ρ es igual a 0.92. Entonces, como es un valor muy alto, es un valor muy alto porque está muy cercano a 1, vamos a tener evidencia suficiente para asumir que justamente la serie se encuentra relacionada con Y, ¿no? Es decir, si la prima aumenta, más bien, si el préstamo aumenta, la prima aumenta, ¿no? O si el préstamo es menor, la prima obviamente será menor. Entonces, esto es prácticamente lo que demostramos con esta prueba de Spearman, ¿no? Sí, muchas gracias. Sí. Ahora vamos a hacer la última prueba que vamos a estar verificando, que va a ser la prueba de la tau de Kendall. Aquí justamente me preguntan si la ρ hubiera sido negativa, podemos asumir que existe una relación negativa, ¿no? Es decir, si el préstamo aumenta, nuestra prima va a disminuir. O igual manera, si nuestro préstamo disminuye, nuestra prima va a aumentar.
Entonces, eso es prácticamente cuando si hubiéramos obtenido una RO negativa, ¿no? En vez de 0.92, hubiéramos obtenido menos 0.92, podríamos asumir justamente eso, que existe una correlación negativa en el que si una aumenta, la otra disminuye, y si una disminuye, la otra aumenta, ¿no? Bueno, ahora sí vamos a ver justamente la prueba de la tau de Kendall. La Omar, tau de... ¿Sí? ¿esta Rode Spearman también mide una correlación lineal o qué tipo de relación mide? Sí, una relación lineal. Justamente estamos aquí usando realmente los rangos, pero todas las pruebas que vamos a estar usando en la prueba de correlación de rangos, siempre vamos a tener estas tres características, ¿no? O sea, si ρ es igual a 1, existe una correlación lineal positiva. Si ρ es menos 1, existe una correlación negativa. Y si es 0, es independiente, ¿no? Al menos como lo hemos estipulado, ¿no? Entonces, no importa realmente ya tanto el procedimiento, todas las pruebas de rango deben de satisfacer estas tres necesidades, que este valor es entre menos 1 y 1 y que 0 sea valores independientes. Gracias. Sí, nada. Pues bueno, vamos a empezar con la tau de Kendall, ¿no? De igual manera, en la tau de Kendall necesitamos una muestra bivariada de tamaño n, entonces el primer elemento de la muestra bivariada va a ser xy. En xy son valores de la muestra 1 y valores y son valores de la muestra 2, ¿no? Estos valores se muestran de forma bivariada. Entonces, aquí vamos a hacer unas definiciones muy importantes que van a ser llamar parejas concordantes y parejas discordantes. Una pareja concordante son valores en los cuales sus valores son mayores que los demás miembros subsecuentes. Es decir, vamos a ver, ahorita lo vamos a ver prácticamente con un ejemplo, pero vamos a ver que justamente valores concordantes son aquellos elementos en los cuales los dos parejas, tanto X y Y, son mayores, o vamos a contabilizar el número de parejas que son mayores que las que tenemos originalmente, ¿no? Entonces vamos a tener que si tenemos aquí 1 y 1, la siguiente pareja concordante va a ser una que sea 2 y 2, ¿no? Si tenemos a la pareja 2 y 2, una pareja concordante que no podría ser sería 1 y 1, ¿no? Estos valores no pueden ser porque son menores ambos que la pareja subsecuente, ¿no? Entonces ahorita lo vamos a ver en un ejemplo, realmente es, es muy difícil de entender simplemente leyendo así el enunciado, pero ahorita lo vamos a ver con un ejemplo, ¿no? Entonces vamos a llamar a las parejas discordantes aquellos elementos de parejas de elementos, el número de elementos, que uno va a estar mayor y el otro va a ser menor, ¿no? Si tenemos que una pareja es justamente 1 y 1, más bien 1 y 2, entonces una pareja discordante sería aquella que será 3 y 1, ¿no? Una diferencia es positiva y la otra pareja es negativa, ¿no? Entonces, déjenme les muestro. Aquí, por ejemplo, tenemos estas parejas de valores, ¿no? Tenemos a la pareja 530 y 3.5, 540 y 3.3, 545 y 3.37, ¿no? Entonces, estos primeros elementos van a corresponder a los valores de XY, que esto es X1, este X2, 545 es X3, esto es X4, entonces, la siguiente elemento, estos van a corresponder a Y, ¿no? Esto es Y1, estos son Y2, Y3, así subsecuentemente. Entonces, ¿cómo determinamos a las parejas concordantes y discordantes? Vamos a contabilizar aquellos elementos que sean mayores, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos a la pareja 530 y 3.5. Entonces, las parejas concordantes son aquellas parejas que tanto sean mayores en X1 y sean mayores que 3.5, ¿no? En Y, respecto a la muestra Y, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, 530 es mayor que 540, pero 3.5 no es mayor a 3.3. Entonces aquí no tenemos una pareja concordante. El siguiente elemento, 545 es mayor que 530 y 3.7 es mayor que 3.5. Entonces a esto tenemos una pareja concordante.
el siguiente elemento, 560 es mayor que 530, pero 3.2 no es mayor que 3.5, ¿no? Entonces, este no es pareja concordante. Esta, vamos a ver que esto es un empate. Aquí tenemos que 560 es mayor que 530 y 3.5 es igual a 3.5, ¿no? Entonces, como esto es un empate respecto a un valor, vamos a observar que a este le vamos a asignar el valor de 0.5. Entonces, aquí tenemos 1.5, ¿no? Tenemos esta pareja y aquí tenemos 0.5 de esta pareja, ¿no? Entonces, aquí tenemos 1.5. Aquí vamos a ver que 560 es mayor que 530 y 3.6 es mayor que 3.5, ¿no? Entonces aquí ya tenemos 2.5, esta es una pareja concordante. Entonces aquí ya tenemos 2.5 parejas concordantes, ¿no? 3.2 pues no se cumple. 3.8 es mayor que 3.5, entonces aquí tenemos otra pareja concordante. Entonces ya tenemos aquí 4.5, ¿no? Y así sucesivamente aquí vamos a tener que aquí tenemos otro empate. Entonces, entre este empate y este empate, vamos a observar que aquí vamos a tener 4 parejas, ¿no? 3.5 más 1.5, vamos a tener 4 parejas. Aquí 4 va a ser mayor que 3.5, entonces tenemos 5 parejas, 6 parejas porque es mayor y 7 parejas, ¿no? Que son 7 parejas concordantes. Lo mismo ocurre para acá. Aquí estos valores, como están ordenados respecto a X y ya no se van a considerar estos. ¿Por qué? Porque ya realmente ya no tiene sentido. Si una de las características que estamos pidiendo es que que sean siempre mayores, entonces aquí ya no tiene sentido porque estos son valores que van a ser menores en X y, ¿no? Entonces aquí ya no tiene caso considerarlos. Y aquí vamos a ver cuántos elementos, como están ordenados de menor a mayor, simplemente nuestra tarea será encontrar aquellos elementos que sean mayores que 3.3, ¿no? Entonces, 3.7 es concordante, 3.2 no es concordante, 3.5 no es concordante, no concordante. Hasta acá tenemos una pareja concordante, ¿no? Entonces, aquí tenemos... No, más bien, tenemos 3.3, ¿no? Entonces, aquí tenemos una pareja concordante, aquí tenemos 2 parejas concordantes, aquí tenemos 3 parejas concordantes, 4 parejas concordantes. Aquí tenemos otra pareja concordante, ya vamos a tener otra. Aquí pareja concordante y pareja concordante, ¿no? Entonces aquí tenemos 8 parejas concordantes. Ahora aquí tenemos 3.7, ¿no? Aquellos elementos que son mayores que 3.7 pues son muy pocos realmente, que es justamente 3.8. Aquí tenemos una. Aquí tenemos 4, tenemos 2. 3.9, tenemos 3. Y 4. 4 que es mayor que 3.7, entonces aquí tenemos 4 parejas concordantes. Entonces aquí realmente lo que necesitamos encontrar son aquellas parejas que es lo que vamos a estar contabilizando, es el número de parejas que son mayores en XY y en Y respecto al variable que vamos a estar tomando como original, ¿no? Entonces, si hay empates, quiere decir que tenemos un valor que se repite, lo vamos a asignar el valor 0.5 y vamos a estar siguiendo contabilizando, ¿no? Ahora, en parejas discordantes, ¿cómo hacemos esto? Vamos a contabilizar aquellas parejas que uno sea mayor, pero que en otro sea menor, ¿no? Aquí, por ejemplo, 530 es, más bien, 540 es mayor que 530, ¿no? Pero 3.3 es menor que 3.5. Entonces, a esto lo vamos a llamar como pareja discordante. Aquí, por ejemplo, 545 y 530, ambos son mayores que 530 y 3.5. Entonces, este no es contabilizado como pareja concordante, sino como pareja discordante. Por ejemplo, déjenme encontrar otro. Aquí, por ejemplo, 560 es mayor que 530 y 3.2 no es mayor que 3.5. Es decir, esta diferencia va a ser negativa. Entonces es por eso que le vamos a llamar como pareja discordante. Aquí le vamos a asignar el valor 1.5 porque es valores idénticos y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, aquí hay solamente 2 parejas. Entonces, ¿cuáles son estas 3 parejas? Vamos a ver que el valor es 3.3. Entonces, el único valor que es menor a 3.3 es 3.2, ¿no? Aquí tenemos una variable discordante.
Aquí tenemos otra variable discordante y ya todos los valores subsecuentes van a ser mayores que 3.3. Entonces, aquí justamente vamos a estar verificando y otra de las maneras de verificar que realmente estamos realizando un buen trabajo es que si sumamos aquí 7 más 4, vamos a tener que esto es igual a 11, ¿no? Si sumamos 8 más 2, vamos a tener que esto es igual a 10. Si sumamos 4 más 5 es igual a 9. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, una de las características que vamos a hacer es que cuando realizamos la resta, si es que no hay muchos empates, vamos a estar asumiendo que va a ir decreciendo, ¿no? Si hay empates, pues ya no se cumple esto, pero si no hay empates, se puede asumir esto que vamos en orden decreciente, ¿no? Entonces, así es más o menos cómo se estipulan las parejas concordantes y las parejas discordantes, ¿no? En este caso, por ejemplo, 740 es el máximo, entonces ya no hay valores que sean más grandes que X, entonces por eso que aquí ya no se le asigna ninguna pareja concordante. Aquí, por ejemplo, en 640, el único elemento que es mayor es 740, entonces aquí es por eso que tenemos 1, y acá en pareja discordante tenemos 0, porque o es concordante o es discordante, ¿no? Si fuera este valor 3.5, entonces tendríamos una variable discordante, pero en este caso 3.9 es mayor que 4, entonces por eso es que se considera como concordante y no como discordante, ¿no? Una pregunta, ¿Sí? Omar. En el caso donde vimos que nada más hay dos parejas discordantes, o sea, en el de 540,3.3, Ajá. no se considera la que está antes, ¿verdad? No, ya no se considera la que está antes porque esta ya es menor sobre las XY. Ah, ok. Ajá, haz de cuenta que, o sea, te paras aquí y ves cuáles son las parejas concordantes por hacia abajo. Te paras en este, ves las parejas que son discordantes por hacia abajo. Entonces aquí, por ejemplo, te paras aquí y ves las parejas que son discordantes hacia abajo. Entonces Ah, aquí ya ok. la única pareja que se queda es esta, entonces tenemos que clasificar si es concordante o discordante. Ok, muchas gracias. Sí, de nada. Entonces, aquí como estamos haciendo un conteo de parejas concordantes y discordantes, entonces de una muestra vamos a seleccionar, vamos a tener que estos van a ser una combinación de n entre 2, ¿no? Que son todas las posibles combinaciones que se pueden obtener de parejas concordantes. Entonces, este valor que vamos a estar obteniendo va a ser igual a n por n menos 1 entre 2. Entonces, aquí justamente una de las propuestas que estamos pidiendo es que la tau de Kendall se propone como la diferencia entre parejas concordantes y parejas discordantes entre todas las combinaciones posibles, ¿no? En este caso, entre 2, que es n por n menos 1 entre 2, ¿no? Si lo desarrollamos. Entonces, esto realmente es la ecuación que vamos a estar deseando probar. O esta es la propuesta que nos realiza la tau de Kendall, ¿no? Entonces, esta ecuación lo que nos va a proporcionar es que justamente valores van a estar, la tau de Kendall va a estar circulando entre valores de menos 1 y 1, ¿no? Si todas las parejas son concordantes, vamos a ver que la tau de Kendall es igual a 1. Si todas las parejas son discordantes, entonces el valor que vamos a estar obteniendo va a ser igual a menos 1, ¿no? ¿Y qué pasa si el número de parejas concordantes es igual al número de parejas discordantes? Esto es igual a 0 y aquí es donde asumimos que prácticamente las observaciones son mutuamente independientes, porque tenemos tanto el número de parejas discordantes como el mismo número de parejas concordantes y discordantes, ¿no? Entonces, hay otras fórmulas que también se utilizan, que es justamente la pareja concordante menos la discordante entre la suma de las dos parejas concordantes como discordantes, ¿no? Entonces, realmente a mí me parece la más adecuada utilizar pero también pueden usar este. Me parece que las diferencias ya son muy pocas lo que varía. Entonces, les recomiendo que siempre usen esta, pero obviamente esta también es válida al menos matemáticamente, ¿no? Entonces, aquí vamos a estar verificando y cómo ya vimos que podemos verificar justamente cómo se pueden realizar este tipo de parejas, al menos visualmente, pero hay otra manera que se puede realizar de una manera más en programación, que es justamente formar a la pareja M. Entonces, aquí lo que vamos a estar haciendo
es que justamente de la variable xy y yi vamos a hacer la combinación con todas las demás observaciones y vamos a verificar justamente esto. Si yj, vamos a verificar yj menos yi y xj menos xy. Si realizamos la diferencia de estos dos y resulta que m es mayor que 0, tenemos una pareja concordante. Tenemos una pareja concordante porque tanto yj tanto como xj van a ser mayores que la y que estamos valorando inicialmente, ¿no? Entonces, como esta diferencia es positiva, vamos a tener que esto es una pareja concordante. Si una aumenta, por ejemplo, y otra disminuye, por ejemplo, xy, xj y xy, si una aumenta y otra disminuye, tenemos una pareja discordante, tenemos una división de un número positivo y uno negativo, entonces m es negativo y tenemos una pareja discordante. Si m es igual a 0, se considera empate porque no hay realmente, o son valores repetidos, o en valores empates, entonces pues por eso que sale igual a 0, ¿no? Entonces aquí le asignamos justamente que esto es un empate y le asignamos un valor 0.5 tanto para concordantes como para discordantes. Entonces así es como lo podemos calcular al menos de una manera un poco más programada. Si queremos programar esto, simplemente tenemos que verificar esto y verificar justamente cómo salen estas diferencias para catalogar si es una pareja concordante o discordante. Entonces, una vez que ya tenemos todo esto, vamos a tener nuestra prueba de hipótesis, que nuestra prueba de hipótesis, la que vamos a estar usando, va a ser la siguiente ecuación, que es justamente DWP es igual a ZWP, que es el cuantil de una normal. Y aquí vamos a estar verificando la siguiente ecuación. Esta realmente es una distribución, no es una distribución probabilística, sino es una distribución que se obtiene numéricamente que sigue una aproximación a través de esta ecuación, ¿no? Entonces, por ejemplo, si queremos probar un nivel de confianza del 99%, del 95% de confianza, entonces tenemos que usar el cuantil de una normal estándar de Z95 y ejecutar esta serie de valores, ¿no? 2 por 2 entre n más 5, ¿no? Entonces, así es como se obtiene. Entonces, si t es mayor que el nivel de cuantil 1 menos alfa, se rechaza la hipótesis alternativa, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos el ejemplo, aquí tenemos, hacemos lo mismo, la función core.test. Aquí indicamos X, aquí indicamos Y, aquí indicamos que queremos el método de Kendall, y aquí queremos que la hipótesis alternativa sea mayor, ¿no? Ejecutamos y tenemos el p-value que es igual a 0.28, que es un valor de igual manera muy pequeño y con un 95% de confianza se rechaza la prueba de hipótesis, ¿no? Entonces se tiene evidencia que realmente existe una correlación positiva porque la tau es prácticamente de 0.43. Si hacemos el mismo ejemplo, pero ahora con nuestra base de la base de préstamos, vamos a ver que aquí vamos a indicar la función core.test. Aquí vamos a indicar capital, aquí vamos a indicar prima, aquí vamos a indicar que queremos el método de Kendall, aquí que queremos un método de p-value exacto, y aquí lo que nos va a estar indicando el p-value es muy pequeño, entonces prácticamente con 99% de confianza se rechaza. Entonces, como se rechaza, tenemos que verificar que existe una relación positiva, lineal positiva o negativa. Vamos a ver que el p-value, la tau de Kendall es igual a 0.76, una correlación muy alta, entonces tiene evidencia suficiente para rechazar la hipótesis porque tenemos que existe una relación lineal positiva, ¿no? Que es prácticamente la misma resultados que habíamos obtenido anteriormente. Pero a comparación de vamos a ver que la tau de Kendall tiende a dar valores no tan elevados. Por ejemplo, déjenme les muestro. Aquí, por ejemplo, en el método de Pearson, la correlación que obtuvimos en la base de préstamos fue que existe una correlación de 0.94. En la prueba de Rode-Spearman, vimos que su p-value que se obtenió es igual a 0.92, un valor muy acercado. Pero aquí en la tau de Kendall vamos a ver que disminuyó. Existe de cierta manera un valor que es
muy cercano, pero vamos a ver que disminuye, ya no es tan alto como los anteriores métodos que habíamos observado, ¿no? Entonces, creo que aquí hay una pregunta. ¿No? Me piden que si podemos explicar de aquí. Aquí justamente aquí lo que vamos a estar observando es el cálculo de parejas concordantes y discordantes, ¿no? Entonces vamos a encontrar las parejas concordantes. Las parejas concordantes vamos a verificar que es 560, ¿no? 560 y 3.5. Entonces, el siguiente valor que vamos a estar observando es el que tenemos anteriormente aquí, ¿no? 3.6 es mayor que 3.5, ¿no? Pero 560 y 560 es un empate. Entonces, aquí tenemos 0.5. El siguiente valor no es una pareja concordante porque 570 es mayor que 560 y 3.2 es menor que 3.5, ¿no? Entonces aquí 3.2 es menor que 3.5, entonces no es considerado como concordante. Aquí tenemos que 580 es mayor que 560 y 3.8 es mayor a 3.5, ¿no? Entonces aquí tenemos una pareja concordante y le asignamos el valor 1.5, ¿no? Tenemos 0.5 de aquí y 1 de aquí, 1.5. Aquí tenemos un empate que es 610 es mayor que 560, pero 3.5 es 3.5, ¿no? Entonces tenemos aquí un empate, entonces ya tenemos dos, que es 1.5, 1.5 y la pareja esta que es concordante, ¿no? Aquí ya tenemos dos. Aquí tenemos 4, que cumple con todos los requisitos de ser una pareja mayor que acá. Entonces aquí tenemos 5, aquí tenemos 6 y aquí tenemos 7, ¿no? Entonces aquí creo que se me fue, entonces este sí debería ser 7, ¿no? Régimen checado rápido este es concordante. Ajá, este es concordante. No, más bien, a ver, este es concordante, ¿no? 500, no, este es en empate, entonces este es 0.5. 0.5, 1.5, aquí tenemos 2.3, ¿no? Ajá, a ver, vamos a hacerlo con calma. Ahí van Entonces, dos. ajá, este es 1. No, este es un 0.5, ¿no? Porque este es un empate sobre 560. Aquí tenemos 1.5, aquí tenemos 2, aquí tenemos 3, 4 y 5, ¿no? Entonces aquí en teoría debería ser 5, ¿no? En vez de 5.5 te ponemos 5, ¿no? Entonces aquí sí se me fue, entonces en vez de 5.5 debería de ser 5, ¿no? Creo que es el único en el que se me fue, ¿no? Y en parejas discordantes vamos a ver que tenemos aquí este que es menor, entonces aquí tenemos un empate que es 0.5. 0.5. 0.5, aquí tenemos 1.5. Empate que es 0.5, son 2. 2, ¿no? Creo que ya sé cuál fue mi problema. Mi problema es que en vez de considerar me salté hasta acá, ¿no? Pero sí, estos se consideran como empates. Entonces, me parece que sí lo tengo mal porque justamente no consideré el de arriba. En el de arriba sí hay pareja discordante y creo que ya no subí. Entonces, aquí como hay empate, pues sí se deberían de considerar y ese creo que fue mi error y por eso es que este está mal, ¿no? O sea, este debería ser 6 y este debería ser 2, ¿no? Ahí sí, perdón. Sí se me fue, entonces en vez de tomar se me fue y ya lo olvidé por un momento para hacer ¿no? Entonces, esta línea está bien, pero le deben de estar sumando el 0.5 que se me fue. Perdón ahí en esa parte, pero no sé si hay alguna otra duda. Entonces, bueno, si no hay otra duda, continuamos el viernes y les corrijo estas para que lo tengan bien y se las subo al grupo de Slack para que lo puedan revisar.
Vale, muchas gracias. De nada, nos vemos. Nos estamos viendo. Cuídate, Días, nos Omar. vemos. Bye. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.